Abramos nuestras Biblias, hermanos, por favor, para estudiar la palabra de Dios. En Isaías 48. Isaías 48. Estamos estudiando nuestro tema que se llama Ten cuidado de ti mismo. Hemos hablado de cuidar nuestra relación con Dios, pero estamos tocando el punto de cuidar nuestro corazón. El versículo que estamos tomando como lema, donde estamos partiendo de esta enseñanza, es el que está aquí. Vamos a leerlo nuevamente, 1 Timoteo 4:16, por favor, hermanos. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, que se oyeren. Cuando nosotros tenemos cuidado de nosotros mismos, de la enseñanza, dice, te salvarás a ti mismo, nos preservaremos, nos evitaremos muchos errores, nos evitaremos sufrimiento innecesario, nos evitaremos desviarnos, dice, te salvarás a ti mismo y también ayudaremos a los que están cerca de nosotros. Y ese es el punto que estamos tratando, comparando nuestra vida como una navegación en la que todos estamos, donde necesitamos las cartas náuticas que nos dirigen en el mar de la vida para no llegar y golpearnos con los escollos que hay, para evitar esos peligros que nos pueden hacer perder el barco, hacer hundirnos. La palabra de Dios, esta carta de navegación que nos previene acerca de las cosas que tenemos que cuidar. Y estamos hablando de cuidar nuestras motivaciones. Y las dos motivaciones correctas que hemos estudiado para hacer el bien son estas. Hemos hablado acerca del amor a Dios, que nosotros vamos a hacer el bien, cuidemos nuestro corazón, que lo hagamos por los motivos correctos. Podemos hacer el bien por motivos equivocados, desgraciadamente. Podemos hacer el bien por razones equivocadas o tal vez no equivocadas, pero incompletas, insuficientes como para poder mantenernos toda la vida. Estos dos motivos que hemos estudiado, de obedecer a Dios por amor a Él y por amor al prójimo, hacer lo correcto, representan motivaciones muy importantes que debemos cada quien decidir hacer parte de nuestra vida, si vamos a obedecer a Dios y vamos a seguir haciendo el bien. Pero yo les había dicho que eran 4. Hoy vamos a estudiar las últimas 2. 2 motivaciones muy importantes por las cuales deberíamos hacer lo correcto, cosas que nos deben impulsar a hacer el bien en este mundo. Como lo vimos en el tema anterior, el amor es algo que está cada vez más escaso, el verdadero amor en nuestra sociedad, y se ha sustituido por otro tipo de ideas que poco tienen que ver con el amor verdadero. Pero ¿por qué vamos a hacer lo correcto? ¿Por qué, si vamos a cuidar nuestro corazón, si vamos a cuidar nuestra vida y nuestros hechos van a reflejar lo que hay en nuestro corazón, qué otras motivaciones nos deben dirigir de acuerdo a la palabra de Dios? Bien, la tercera es la motivación del convencimiento. Hacer el bien porque estamos convencidos que es lo mejor debería ser una de nuestras motivaciones principales en nuestra vida cristiana. Que obedecer a Dios, que hacer lo correcto es lo mejor que podemos hacer, es una motivación muy buena, es una motivación excelente para que hagamos el bien en nuestras vidas, para que obedezcamos a Dios.
Como lo vimos en los temas anteriores, nuestra obediencia personal a Dios será tan fuerte, tan constante, como lo que nos motive a obedecer. Nuestra obediencia personal a Dios será tan firme como las razones por las que la obedecemos. Si obedecemos a Dios, pues por competencia, por no quedar mal, por vanidad, porque me vean, así de frágil va a ser nuestra obediencia a Dios, porque llegará hasta un punto y de ahí no pasará. Será inconstante porque esas motivaciones que acabo de mencionar son incompletas, son insuficientes o son equivocadas. Pero cuando decidimos obedecer a Dios y ponemos en nuestro corazón estos motivos santos, correctos, entonces nuestra obediencia a Dios, el hacer el bien, en nuestro casa, en nuestro trabajo, podrá ser algo constante. A pesar de las pruebas, a pesar de nuestras flaquezas, a pesar de lo que venga. Por eso es tan importante poner los motivos en nuestro corazón en orden. ¿Qué es lo que nos impulsa? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué estamos aquí reunidos? ¿Por qué le hablo de Cristo a alguien? ¿Por qué hago el bien en mi casa? Pues esta es una razón muy importante. El convencimiento, hermanos, de que la obediencia sincera a los mandamientos de Dios es lo mejor, es otra motivación correcta. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros algo que es muy valioso, que se llama la libertad de decisión. Él nos llama a obedecerle, pero Dios no nos obliga a hacerlo. Esa es la razón por la cual uno puede venir incluso a los templos, pero estando en desobediencia en nuestra propia vida. Dios nos invita a obedecerle, pero no nos obliga a hacerlo. Ha determinado mandamientos que son para nuestra provisión. Los mandamientos y sus instrucciones para nuestra vida en todas las áreas nos proveen seguridad, nos proveen gozo, nos proveen estabilidad, nos proveen paz. Y también nos protegen. Los mandamientos de Dios nos protegen. Porque el no matarás, el no codiciarás, el no robarás y tantos mandamientos son precisamente para nuestra propia protección. Pero nosotros, cada uno de ustedes, hermanos, y yo, escogemos hacerlos o no. No somos máquinas cuya única opción es hacer lo que Dios nos dice. Gracias a Dios que no somos máquinas. Dios espera una obediencia voluntaria de nosotros. Porque como no somos máquinas y tomamos nuestra decisión libre, aunque no tan libre porque desgraciadamente el pecado ha afectado nuestro libre albedrío. El hombre es más propenso a decidir el mal que decidir el bien por su pecado. Pero aún así el libre albedrío lo tenemos y nosotros decidimos obedecer a Dios o no. Por eso es que la obediencia que Dios pide de cada uno de nosotros a sus mandamientos es algo voluntario. Algo que lo hagamos por convencimiento personal. Porque cuando uno obedece voluntariamente, entonces nuestra voluntad está en las manos de Dios y bajo su control, y Dios entonces nos puede llevar a donde Él quiere, a donde sus planes para nosotros ha diseñado los mejores. Cuando nuestra voluntad está en obedecerle, entonces Dios puede cumplir sus planes en nuestra vida y esos planes están lejos del fracaso, esos planes están lejos de los errores que muchos cometen. Esos planes son planes de paz, de gozo, de verdadera felicidad, pero nosotros necesitamos poner nuestra voluntad en sus manos para que Él nos dirija lo mejor que tiene para nosotros. Ese siempre ha sido su deseo. Hay muchas porciones en la Biblia, hermanos,
Vamos a ver dos que nos dicen que siempre el deseo de Dios para nosotros ha sido nuestro bien. Primera, aquí la tengo, Deuteronomio 5, 28, 29. Léala conmigo, por favor. Dice: y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? Estas palabras fueron dichas por Dios a Moisés despuesito de haberles dado los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos fueron dados audiblemente por Dios en Sinaí a su pueblo. Y el pueblo se asustó tanto de oír la voz de Dios, pues cómo no, la voz de Dios tronante, fuerte, que dijeron a Moisés: no, mira, que Dios no nos hable, por favor, que te hable a ti, tú nos dices a nosotros. Y entonces Dios dijo: está bien, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está lo que han dicho. Y luego viene el anhelo de Dios. ¿Puede leer otra vez cuál es el anhelo de Dios hacia su pueblo? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos... ¿Para qué era el guardar los mandamientos? Es lo que Dios busca. Siempre ha buscado Dios nuestro bien. Nada más que a veces tenemos dudas. Qué difícil, ¿eh? A veces tenemos dudas de que Dios quiera nuestro bien. Y por eso buscamos otras alternativas. Pero el deseo de Dios siempre ha sido nuestro bien. Por eso dice también Isaías, ahí estamos, ¿no? 48, perdón. Todos juntos, 17 al 19, ¿me acompañan? Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Fíjese cómo Dios le está hablando a su pueblo otra vez y dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahí está la dirección de Dios, ahí están sus mandamientos. Pero luego Dios otra vez, otro anhelo, ¿verdad? Dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos. Y esto ya fue cientos de años después de lo de Éxodo, cuando Israel pues ya no había hecho caso. Dice: si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río. O sea, esa paz que viene, que viene, que viene, que viene, y tu justicia como las ondas del mar, las olas, ahí viene. Los hechos del justo, ahí están las buenas obras, ahí están otra vez. Dice: tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar, fuera como la arena tu descendencia y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena, nunca su nombre sería cortado. Permanencia. El deseo de Dios, hermanos, y eso está lleno la Biblia de eso, siempre ha sido nuestro bien. Pero como no lo entendemos, o no lo queremos entender, o no abrimos nuestro corazón a eso, pues por eso no andamos en sus caminos. Entonces, hermanos, la obediencia sincera debe brotar de una decisión personal.
esa decisión personal de obedecer a Dios que tú y yo podemos empezar a tomar, debe brotar de un convencimiento íntimo. No puede brotar de la imposición de tus papás, no puede brotar esa convicción de la imposición del pastor. No debería brotar de ahí, de la imposición de un grupo. Tiene que brotar mi obediencia a Dios de un convencimiento personal, de que llegue el momento en que yo diga, es cierto, Dios me ama, lo voy a hacer, es lo mejor, y lo llevo a cabo con su ayuda. ¿Qué dice el Salmo 119? El ejemplo de alguien que estaba convencido. ¿Cómo habla alguien que estaba convencido de obedecer a Dios? ¿Y qué beneficios tuvo? Esto es precioso, este pasaje. Ojalá más cristianos hablaran así, sintieran esto de todo su corazón. Dice el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Fíjese, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. ¿Me acompañan? Hasta el 105. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí está el convencimiento personal y las consecuencias del convencimiento personal. Cuando yo me convenzo a mí mismo, porque lo veo en su palabra, porque me acerco a Dios y decido confiar en Él, me convenzo a mí mismo de que obedecer a Dios es lo mejor y hacer las cosas como Él quiere es lo mejor, aunque no sea lo más fácil ni lo más rápido. Dice que el salmista, me has hecho más sabio que quienes. Llegas a ser más sabio que tus enemigos, más que tus enseñadores, más que los viejos. Y dice el 101, de todo mal camino contuve mis pies. El 102, no me aparté de tus juicios. El 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Es el convencimiento personal, hermanos, lo que nos debería motivar a obedecer a Dios. ¿Por qué le desobedecemos? Porque no estamos convencidos que sea lo mejor. Y en esta sociedad tenemos muchos malos ejemplos de gente que está viviendo a su manera y parece que le va bien. Y lo peor es que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por eso. ¿Estás convencido en tu corazón íntimamente de que obedecer a Dios es lo mejor? Pues no vas a obedecer a Dios hasta que no te convenzas, hasta que no abras tu corazón y realmente digas, voy a hacerlo. Por eso, de los hombres de Dios que tenemos en la Biblia que hicieron lo que hicieron y Dios los usó de la forma en la que las usó, fue porque estaban convencidos de que obedecer a Dios era lo mejor. No eran superhombres, eran personas como tú y como yo que decidieron confiar en Dios. Segunda Timoteo.
nada más para recordarlo, el ejemplo de Pablo. 2 Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto. Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Es posible que antes de morir, porque 2 Timoteo fue la última carta escrita por el apóstol, ya en su vejez. Y dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. No se avergonzaba de estar ahí en la cárcel recluido, pronto a que lo echaran al circo romano, lo más probable. No me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Convicción. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Leen conmigo 13 y 14 lo que le dice ahora a Timoteo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Le dice a Timoteo, a este joven, por favor, tú también retén esas palabras, por favor, guarda ese depósito de fe que se te dio, guárdalo por favor. Pero el apóstol dice en el 12, otra vez hermanos, la convicción dice, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuánto se necesita que haya más cristianos que en su trabajo digan, yo sé a quién he creído? Que en los momentos difíciles digan, yo sé a quién he creído y Dios me va a sostener y me va a dar el pan que mi familia necesita. ¿Cuánto se necesita cuando hay problemas y hay intentos de divisiones en las iglesias que alguien diga, yo sé a quién he creído y eso no está bien? Esto es lo que Dios quiere que hagamos, esto no. Yo sé a quién he creído, Él va a proveer para mi casa, yo sé a quién he creído. Esas son mentiras del mundo cuando nos vienen ideas equivocadas. Yo sé a quién he creído. Cuando viene Satanás a tentarnos de que hagamos las cosas de otras maneras. Si la obediencia, hermanos, no proviene de un convencimiento personal, entonces nuestra obediencia a Dios va a ser parcial, o sea, en algunas cosas sí, en otras no. Va a ser limitada, o sea, obedeceremos hasta que no nos cueste. En todo lo fácil obedezco y en todo lo difícil ahí nos vemos. Si nuestra obediencia no brota de un convencimiento personal, será una obediencia temporal. Ahorita sí, el mes que entra, quién sabe. Muchos cristianos obedecen a Dios, pero en el fondo no están convencidos. Su falta de convicción les lleva a abandonar la obediencia, en especial cuando se tornan difíciles las situaciones o cuando hay oposición a su alrededor. O algo que nos afecta mucho es cuando no vemos que Dios cumpla sus promesas en el tiempo que queremos o de la forma que queremos. Entonces ahí empezamos a dudar de que sí sea el camino correcto. O cuando los que están a nuestro alrededor, hermanos, incluso creyentes, empiezan a desobedecer a Dios, dejan de obedecer a Dios, entonces nosotros también. Porque no hay convicción profunda, porque no hay convencimiento personal. En cambio, el convencimiento que nos conduce a todos a una obediencia personal no depende de las circunstancias. El convencimiento no depende de lo que los demás digan o hagan. El convencimiento ni siquiera depende de nuestras emociones, porque nuestras emociones fluctúan. El convencimiento proviene de esa decisión íntima de conocer a Dios y de depositar toda nuestra vida y de poner enfrente de nosotros sus mandamientos y llevarlos a cabo porque hemos creído que son los mejores.
¿De dónde brota este convencimiento personal? Bueno, tres fuentes, hermanos, por lo menos, de donde debería brotar nuestro propio convencimiento de que obedecer a Dios es lo mejor. ¿De dónde brota? Primera, el convencimiento de que obedecer a Dios es lo mejor debe brotar de esta razón, porque creemos que Dios es bueno. ¿Por qué obedecer es lo mejor? Porque Dios es bueno. Bueno en toda la extensión de la palabra. Bueno, lleno de bondad. Él está lleno de benignidad, ausente de malignidad. Todo lo que la bondad es, lo es Dios. Y en su bondad, cuando nosotros creemos que Dios es bueno, en su bondad confiamos y creemos que no puede hacer otra cosa y no quiere otra cosa que dirigirnos a lo que es mejor para nosotros. Si usted se va a convencer de que obedecer a Dios es lo mejor, esta es la primera razón. Que Dios es bueno. Lo repito, no puede hacer otra cosa, ni no quiere otra cosa, sino dirigirlos a lo que es mejor para con nosotros. En su bondad, Dios jamás nos dará algo o nos conducirá a algo que nos dañe, por lo que confiamos que sus mandamientos son buenos y nos llevarán a lo mejor. ¿Estás convencido de eso, hermano? ¿De que Dios es bueno? Tenemos que trabajar en eso en nuestra vida, porque a veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios. No hemos aceptado, creído profundamente en la bondad absoluta de Dios. Mire lo que dice el Salmo 25. Salmo 25. Dice: versículo 8. Otra vez lo escribe alguien que estaba convencido de la bondad de Dios. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Fíjese, como es bueno, a los pecadores nos enseña el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, la capacidad de juzgar, de discernir, y enseñará a los mansos su carrera, su camino. Todas las sendas de Jehová, todas sus instrucciones, todas sus formas de actuar, todos sus caminos, dice, son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Hasta eso el Señor, a pesar de nuestro pecado, nos muestra su bondad. Y luego el 12 al 15, ¿me acompañan? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Vea cómo describe la bondad de Dios de diferentes maneras. Dios es bueno, dice el 8. Por lo tanto, Él nos enseña el camino, nos encamina, nos enseña nuestra carrera. Dios es bueno, nos perdona, versículo 11. Dios es bueno. Si le tememos, dice en el 11 que Él nos enseñará el camino que hemos de escoger. Él nos va a guiar en nuestra vida, porque Él es bueno. Y el 13, por favor, hermanos. ¿Tenemos bienestar hoy, hermanos? ¿Usted vino y tiene bienestar en su vida, en todos los aspectos? En el camino de Dios hay bienestar, en obedecerle.
pero hay que hacerlo por convicción de que Él es bueno. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, ¿ve? Cuando uno le teme, le obedece, hay comunión íntima. Y a ellos hará. Dios nos hace conocer sus planes. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Esa red, ¿no?, que escondían a las aves, una forma de cazar aves era poner una red y llenarla de hojas para que el ave pasara y jalar la red. Es una forma muy antigua de cazar. Esto de sacará mis pies de la red es que Dios ve lo que tú no ves. Y Dios en sus caminos te preserva de eso, de esos peligros que ni alcanzas a ver. Otra razón por la que deberíamos obedecer a Dios es porque creemos que Dios es sabio. Segundo elemento de esta convicción. Cuando uno se convence de que Dios es bueno, pero también te convences de que Dios es sabio, más sabio que tú, más inteligente que tú, más diestro que tú, más experimentado que tú y que yo, entonces, ¿por qué no obedecerle? ¿Por qué no hacerle caso? ¿Verdad? Proverbios, vamos para allá. Proverbios 2. Preciosa porción también. Primero esta porción habla acerca de cómo nuestra voluntad debe estar dispuesta a recibir su sabiduría. Dice Proverbios 2, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, fíjense, puras condiciones, invitaciones a que guardemos, estemos atentos, inclinemos nuestro corazón, buscar la prudencia. Si nuestro corazón está dispuesto, dice el 5 y 6, por favor, ¿me acompañan? Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene. El primer paso para recibir la sabiduría de Dios, hermanos, no es abrir este libro ni venir al templo. Sí, vengan, hay que edificarnos, sí hay que abrir este libro. El primer paso es disponer nuestro corazón, estar atentos, recibir, inclinar el corazón, dice el 2. Clamar a la inteligencia, buscarla como la plata, escudriñarla como a tesoros. ¿Cuántas veces? Yo recuerdo, estuve ahí como adolescente, sentado, escuchando la palabra de Dios. No me hizo ninguna diferencia hasta que no abrí mi corazón y entonces quise saber lo que Dios quería para ponerlo en práctica. No te hace ninguna diferencia en tu vida práctica el que tú lo sepas. Lo hará hasta que tú abres tu corazón y dejas que entre a tu vida y te despojas de tus propias opiniones. Entonces entenderás. Muchos salen de los templos sin haber entendido lo que Dios decía. Salen igual, por esta situación. No entienden a Dios, no entienden los mandamientos y cuando se predican hasta los consideran exagerados. No lo entienden porque su corazón no está abierto a la verdad de Dios. No quieren recibirla. Pero cuando uno la quiere recibir dice, entenderás, y luego él dice el 5, y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Él es la fuente de la verdadera sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué?
y la inteligencia. Él provee, seguimos hermanos, Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Note los beneficios, va a hablar de los beneficios de la sabiduría de Dios. Seguimos. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuya veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Fíjense, seremos librados de gente así. ¿Estás convencido, hermano, de que Dios es sabio? Cuando alguien se convence de eso, ya está listo para obedecer a Dios. Porque se convence que aunque a veces los mandamientos de Dios no los entendemos del todo, aunque a veces los mandamientos de Dios no son sencillos de practicar, sabe que al final nos llevan a los mayores beneficios que Dios planeó. Sabe que Dios es sabio y Él sabe por qué nos manda lo que nos manda y por qué nos lo manda. Y entonces ese cristiano se rinde su voluntad al Señor y dice: Señor, yo no lo sé, comparado contigo soy sumamente ignorante, pero tú me puedes hacer sabio. Y yo sigo tus mandamientos porque tú sabes por qué lo dices. Tú sabes por qué los pones. Y tercer elemento, nuestra convicción de obedecer a Dios debería brotar de nuestra creencia de que Dios es fiel. Dios es bueno, Dios es sabio, Dios es fiel. Dios es bueno, sus mandamientos nos llevan a lo mejor, a lo bueno, no a lo malo. Dios es sabio, sus mandamientos son inteligentes, son los mejores. Dios es fiel, Él cumple lo que promete. Cuando nosotros, hermanos, creemos que Dios es fiel, confiaremos en que siempre cumplirá sus promesas y hará su parte, Él, mientras nosotros le obedecemos. Cuando sabemos que Dios es fiel, estamos convencidos de que Él puede incluso hacer milagros para que su voluntad se cumpla en la tierra y nosotros recibamos los beneficios que quiere darnos, porque Él es todopoderoso. No solamente es una persona que cumple sus promesas, que quiere cumplir sus promesas, sino puede cumplir sus promesas. Además, creemos que ese Dios, como es fiel, nunca me va a abandonar. Siempre estará con nosotros y nosotros estamos cerca de Él y nos ayudará y nos fortalecerá en el proceso de la obediencia, aunque a veces ese proceso de obediencia sea duro y difícil. Eso es confiar en la fidelidad de Dios, como lo dice el Salmo 118. ¿Ya están ahí? Leamos, hermanos, Salmo 118, 5. Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová. Fidelidad de Dios. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Si por obedecer a Dios el hombre nos amenaza, no le temas al hombre, témele a Dios.
Si por obedecer a Dios otros no nos ayudan, no te preocupes, dice el 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Por eso es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, en principales, o sea, en gente importante. Pero tú escoges confiar en Dios o no. Y si crees que Dios es fiel, hay una porción en 2 Corintios que nos lo recuerda. 2 Corintios. Capítulo 1. Pablo está escribiéndole con sus colaboradores a los hermanos de Corinto y les dice lo siguiente, 2 Corintios 1:18. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. A ver cómo está esto. Bueno, ¿cómo se le llama a una persona que ahorita dice sí y al rato dice no? Indeciso, bueno, pero a veces hay circunstancias, ¿no? Hay imponderables. Y a veces decimos sí, no, sí voy a ir, y a la mera hora decimos que no. No, sí yo pienso eso, y a la mera hora, no, siempre no pienso eso. El problema es cuando es una forma de vida. ¿Cómo se le llama a esa persona? Pues insegura, ¿qué más? Inestable, voluble. Bueno, a eso se refiere aquí, dice aquí. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. O sea, Dios no es voluble y nosotros estamos comunicando lo que Dios quiere, así que no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido es afirmativo. Sí, Dios se mantiene en lo dicho. Y el 20, todos. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero dice que todas las promesas de Dios son en Él, en Jesucristo son sí y son amén, significa así sea. Por medio de nosotros, dice, para la gloria de Dios. Dios es fiel. Hemos visto su fidelidad en muchas ocasiones. Usted está aquí por la fidelidad de Dios. Así que, ¿tenemos estos 3 elementos? ¿Usted cree que Dios es bueno? ¿Verdaderamente bueno? ¿En todo? ¿Usted realmente cree que Dios es sabio? ¿Verdaderamente sabio? ¿Usted cree que Dios es fiel? Bueno, ¿y por qué no le obedecemos como deberíamos obedecerlo? Convencimiento personal. Puedo repetirlo, puedo aprenderlo, tengo que convencerme. Hoy puedes tú empezar a convencerte de esto. Y entonces comenzarás a obedecer por las razones correctas. ¿No es lo que esperamos también nosotros de nuestros hijos? Las 3 cosas que acabo de mencionar por las cuales deberíamos obedecer al Señor porque es lo mejor, ¿no es lo mismo que usted espera de sus hijos? ¿A usted le gustaría que sus hijos pensaran que usted es malo? No, mi papá.
Le pido un pan, me da una piedra. Le pido un pez, me da un alacrán. No, a ningún papá nos gusta que piensen nuestros hijos somos malos con ellos. ¿Le gustaría a usted que sus hijos piensen que usted es poco inteligente? No, usted no sabe mucho. Realmente ya está chocheando. ¿A usted le gustaría que sus hijos pensaran que usted no es fiel? No, él no hace lo que dice. Casi nunca. No cumple sus promesas. Hermanos, nosotros esperamos que nuestros hijos crean que somos buenos con ellos, se lo demostramos. Que nuestros hijos pequeños crean que somos nosotros con ellos sabios, que les decimos las cosas por algo. Les hacemos ver sus errores por algo, les decimos que las hagan bien por algo, porque nosotros vemos cosas que ellos no ven, sabemos cosas que ellos no saben, entonces necesitan seguir nuestros mandamientos, ¿sí? Y que también necesitan hacernos caso porque nosotros somos fieles, porque siempre contarán con nosotros, porque siempre estaremos con ellos ahí dispuestos a ayudarles. ¿Cuántos de nosotros daríamos la vida por nuestros hijos? Y entonces queremos que crean que realmente somos fieles con ellos y que tengan la seguridad de que ahí vamos a estar con ellos en las buenas y en las malas, y que haremos todo lo necesario. Y entonces, de Dios, hermanos, ¿por qué no lo creemos de Dios en toda su profundidad? ¿Por qué no avanzamos en eso como hijos de Dios? Ofendemos a nuestro Padre cuando desobedecemos. Pensemos y meditemos en eso. Dios quiere nuestro bien, hermanos. Obedecerle porque es lo mejor, porque estamos convencidos de eso, será una motivación que le va a dirigir toda su vida. Pero la otra, también podemos obedecer a Dios porque para eso nos salvó. Para eso el Señor nos rescató de la condenación del infierno, nos perdonó nuestros pecados, nos dio vida nueva. Uno de los propósitos de la salvación, hermanos, por los cuales Él nos escogió, nos rescató del poder, del pecado y del diablo, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. A ver, leamos este versículo, por favor. ¿Para qué nos escogió el Señor? ¿Para qué nos salvó? Para hacernos conformes a la imagen de su Hijo. El propósito de nuestra salvación no solo es que vayamos al cielo al morir, es que en esta vida Él quiere hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Nos quiere que nos parezcamos más a Jesucristo. La Biblia enseña que antes nosotros obedecíamos a nuestra naturaleza pecaminosa, seguíamos sin Cristo la corriente de este siglo, estábamos bajo el poder del diablo, dice la Biblia. Efesios 2, por favor. Efesios 2. Recordémoslo. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos, dice, en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe. Fíjese, andábamos así, siguiendo la corriente de este mundo, corriente de ideologías, de modas, de vicios, lo que sea. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, naturaleza pecaminosa, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. ¿Y por qué habla en pasado? Porque le está escribiendo a creyentes. Y les dice, pero el cambio es bonito. Así estábamos, pero ahora que hemos sido salvos, hay un cambio. ¿Me acompañan a leer? 4 en adelante. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué hizo esto? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, ahora en Cristo, lo adecuado, lo correcto, lo lógico es dejar de seguir obedeciendo a otros, dejar de seguir obedeciendo nuestras pasiones y nos entreguemos a obedecer a Dios, porque para eso nos libró. Por eso dice, porque somos hechura suya, 10. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para eso fuimos salvos, para buenas obras. Ahora las obras del cristiano no son para salvación, nadie se salva por medio de las obras. Las obras del cristiano son consecuencia de su salvación, las buenas obras que podemos hacer. Y para eso nos salvó, para que hagamos buenas obras que Dios, dice, preparó de antemano. Eso me habla de un plan ya preparado por Dios para cada uno de nosotros, donde Él quiere que avancemos. Y todo es porque nos salvó. Todo viene de nuestra salvación. Él nos ha hecho nuevas criaturas por medio del sacrificio de su Hijo. Y es para que no vivamos más como viejas criaturas. Para que no vivamos para nosotros mismos, sino para obedecer a Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, 2 Corintios 5, 17. Hemos recibido de parte de Dios nueva vida espiritual, inmerecidamente. Nos ha mostrado las riquezas de su gracia en su bondad y nos quiere conducir a las buenas obras que ya tiene preparadas. La transformación espiritual que el Señor hizo en nosotros, hermanos, es para que no vivamos el tiempo que nos resta de vida como vivíamos antes sin Cristo, o con vidas cristianas mediocres. Por eso dice Efesios 4, ahí estamos, Efesios 4, 17. La exhortación, esto pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, o sea, los no judíos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza. Fíjese, todo empieza en esa mente, una mente entenebrecida, una mente con ignorancia, una mente dura, un corazón duro, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué pasó? Ven, ahí está la caída moral del hombre. Primero una mente entenebrecida, una ignorancia, ajeno de la vida de Dios, y después va avanzando en su pecado, pierde sensibilidad y se entregan a la lascivia, a los deseos incontenibles, ¿verdad? Para cometer con avidez toda clase de suciedades. Ese es el espiral descendente moral en la que el hombre está llegando. Y nos dice la Biblia, ya no vivan así, ya no anden así. Una vez más, hermanos, desde este púlpito hay un llamado a la santidad, un llamado a la entrega de nuestra vida al Señor, porque para eso nos salvó. No para vivir en la contaminación, podredumbre y pecaminosidad
que muchas personas viven. No para vivir en la tibieza, en la comodidad. Tengo mi trabajo, 8 horas diarias, gano buen dinero, tengo una casa, tengo un auto, estoy bien. ¿Cuántos tienen ese perfil, pero no están entregados a Dios? No dedican tiempo a servir a otros. Hay un ministerio de AMA que tiene nada más 4 integrantes y no hay gente que quiere entrar. Porque nuestras comodidades, en nuestro buen trabajo, nuestra buena casa, nuestro buen auto y nuestras buenas amistades, se nos va nuestro tiempo y nuestra vida. No hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para ayudar a otros, para visitar a un enfermo, para discipular a alguien, para ayudar a un prójimo. No hay tiempo para leer este libro. Ahí me la voy llevando con lo que sé y moralmente me enseñaron. Pues ahí la voy sacando adelante. No hay tiempo para proclamar el Evangelio, para difundir la palabra de Dios, no hay tiempo, porque hay muchas comodidades. No hay una perversión, depravación en mi vida, gracias a Dios, pero tampoco hay el brillo de una entrega a Dios. No hay el brillo de un cristianismo activo, sino un cristianismo pasivo, amenazado siempre por el mundo, amenazado siempre por lo que puede perder, amenazado por las cosas que no se le vayan a salir de control, amenazado por cosas que quiere conservar y ama más su comodidad que a Dios. ¿Para eso le salvó el Señor? ¿Para que usted amara su comodidad y se quedara ahí? Dios se la puede quitar en cualquier momento. Porque Jehová al que ama disciplina. Así que a veces el problema no es un rechazo a Dios, el problema es un estancamiento espiritual, una frialdad y tibieza espiritual. Pero dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús en cuanto a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí está la vida cristiana dinámica que se despoja de lo que a Dios no le agrada, que transforma, se renueva en la nueva mente que tenemos en Cristo y asume lo que es como cristiano y lo agradece y va para adelante. Es incomprensible, hermanos, ser salvos y vivir en desobediencia a Dios. Es una triste contradicción. Sin embargo, muchos cristianos viven intermitentemente esta contradicción porque no saben que ya son libres del pecado, porque no quieren sujetarse a obedecer a Dios en algún aspecto de su vida. Y a otros que se dicen cristianos han escogido vivir en constante rebeldía y desobediencia, lo que muestra que quizás jamás se han convertido de corazón al Señor. Pues un verdadero cristiano no puede vivir en continua desobediencia y en la práctica del pecado. Esta situación es grave y ameritaría una seria revisión de tu vida si así te encuentras. Con una práctica continua del pecado, una desobediencia y rebeldía continua. Porque el verdadero creyente da frutos. La Biblia declara, hermanos, que aunque tenemos libertad para vivir como queramos, no todas las cosas convienen. Hay cosas que van a intentar dominarnos, pero en Cristo ya hemos sido lavados, santificados, justificados, precisamente para usar bien nuestra libertad, andando en los caminos de Dios y no dejándonos dominar por el pecado.
también está escrito que le pertenecemos a Dios, que Dios nos compró por precio y que nuestro entero ser le pertenece a Él y somos extensiones de Jesús, templos del Espíritu. Deberíamos apartarnos del pecado. Esa es nuestra nueva identidad y propósito. 1 Corintios 6. Ahí estamos, ¿verdad? Leamos, por favor. 1 Corintios 6. Del 9. Es una advertencia muy importante. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. A ver, qué tremenda lista. Es ninguna de estas personas que vive así, que vive en esos pecados, es verdadero cristiano. No heredarán el reino de Dios. Y si alguien vive así y viene a la iglesia y hasta se bautizó, lo más probable es que no sea creyente. Pero mire lo que les dice a los corintios. Dice, versículo 11, y esto erais algunos de esa iglesia habían sido fornicarios, habían sido afeminados, habían sido homosexuales, habían sido ladrones en el pasado. Les dice, erais algunos, mas ya habéis sido, ¿qué, hermanos? Lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y luego dice el 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré. ¿Por qué no me dejaré dominar de ninguna, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no debemos dejarnos dominar por esas cosas? ¿Por qué? Porque ya el Señor nos lavó, ya nos santificó, el Señor ya nos compró, ya nos justificó, para eso nos salvó. Por eso esta razón para obedecer a Dios es de las mejores. Recuérdelo. Voy a obedecer a Dios, dígase a sí mismo, porque el Señor me salvó para eso. Porque el Señor para eso me libró de mis pecados, no para andar viviendo así, no para andar viendo pornografía, no para andar maltratando a mi familia, no para ser irresponsable con el dinero. El Señor me salvó para que yo le obedezca. No te dejes dominar por eso que te quiere dominar, que te aleja de Dios y te lleva al pecado. Y luego más adelante dice en el 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Nuestro cuerpo. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, una prostituta, es un cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor en espíritu es con Él. Leamos hasta el 20, por favor. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Le pertenecen a Dios nuestra vida, hermanos. Por eso, obedecer a Dios es el propósito de la vida cristiana. Para eso fuimos diseñados. Terminemos de pie. Primera de Pedro 1, 14 al 21.
¿Me acompañan? Primera de Pedro 1, 14. Obedecer al Señor, porque para esto nos salvó, es una motivación excelente. Y aquí lo vuelve a decir, como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, entiéndase, santo, apartado del pecado para Dios, santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esa es una forma de llamarle a la vida cristiana, peregrinación. Estamos de paso en este mundo. 18, hermanos. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Quiero terminar contándoles algo. Los trasplantes de médula son necesarios para salvarle la vida a las personas, ¿verdad? Para combatir sobre todo cáncer en la sangre. Hace alrededor de 2005, un ciudadano de Alaska fue acusado de un crimen después de que las muestras de sangre que se recogieron en la escena del crimen arrojaran un perfil genético idéntico al de él. La identificación científica era indiscutible. Aquel hombre había cometido un crimen y depositado sus huellas en la escena del crimen. Es un típico caso cerrado para los criminólogos si no fuera por un pequeño detalle. El supuesto criminal en ese día, a esa hora, dormía en otro lado, estaba en otro lado, comprobado. Evidentemente, lo primero que pensaron los investigadores sobre el suceso fue que se trataba de una posible confusión de muestras, pero tras realizarse las comprobaciones pertinentes se descartó ese error. No había duda que la sangre que se había descubierto ahí en la escena del crimen procedía del cuerpo del acusado y que contenía su perfil genético idéntico. Un concienzudo trabajo de la policía de Alaska develó el misterio. Tras rastrear en los historiales clínicos secretos de la familia del sospechoso, descubrió que ese sospechoso había recibido un trasplante de médula de uno de sus hermanos en el pasado. Los expertos consideran que como resultado de dicho trasplante, la sangre del receptor podía haber sido colonizada con células del donante que portan su código genético. Las muestras extraídas del hermano encarcelado, ¿verdad? Porque uno de ellos estaba sin poderse mover, en realidad no le identificaban a él, sino a su familiar. Esta persona donó la médula para salvarle la vida a su familiar. El familiar salvó su vida, pero después cometió un crimen. Qué lamentable que alguien nos dé la vida para después hacer las cosas mal. Qué lamentable que Dios nos haya salvado, perdonado nuestros pecados, nos haya dado nueva vida, nos haya dado trasplante de su sangre y nosotros vivamos con esa vida, vivamos mal. Qué contradicción. Que Dios nos libre de eso.
Ojalá que el día de hoy tú empieces a escoger estos motivos como los motivos de tu vida, de tu obediencia a Dios. Y que si tu vida no está bien, te acerques a Dios de todo corazón y empieces a obedecerlo. No te pierdas de todas esas bendiciones. Y a la vez, evítate muchas otras cosas. Las verdaderas motivaciones se manifiestan con el tiempo. Saldrán las motivaciones que realmente nos están conduciendo en la vida, salen a la luz en nuestros hechos, en nuestras palabras, con el tiempo. Yo puedo decir que estoy motivado por una cosa o por otra, pero los hechos hablan con el tiempo. Renuncia, por favor, hermano, a las motivaciones equivocadas. Decide comenzar a obedecer a Dios por las razones correctas. Hoy es otra oportunidad para hacerlo. El tiempo está corriendo y nuestra vida se va reduciendo. Nuestros años van pasando. ¿Y cuántos años nos quedan para hacer las cosas bien? ¿Cuánta vida nos queda para andar en los caminos de Dios? ¿Cuánto vamos a esperar? El Señor puede venir en cualquier momento. ¿Y qué cuentas entregaremos? Oremos. Señor, te doy gracias por lo que tu palabra nos ha hablado. Gracias por lo que tu palabra nos ha recordado y porque esto es lo que más necesitamos. El motor de nuestra vida, lo que mueve nuestra vida, ¿qué es? ¿En qué pasos andamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y hoy tu palabra nos ha confrontado otra vez. Y te pido que si hay alguien que necesita responder a eso, lo haga hoy mismo, personalmente, individualmente. Que pueda responder, Señor, al llamado de tu Espíritu Santo y de tu palabra, y que hoy verdaderamente pueda entregarse a ti, si no lo ha hecho. La invitación necesaria, hermanos, es: ¿habrá alguien entre nosotros que dice, pastor, yo necesito volver al Señor, yo necesito empezar a obedecerlo por las razones correctas? Pero tengo luchas, no estoy convencido de que Dios sea totalmente bueno, no estoy convencido de que sea totalmente sabio, ni que sea fiel, y reconozco que yo no estoy obedeciendo a Dios porque es lo mejor. No tengo esa convicción, pero quiero empezarla a tener. Quiero vencer mis temores, mis dudas, mi incertidumbre y empezar a confiar en Dios, en que Dios realmente es bueno, realmente es sabio y realmente es fiel. Y depositar mi vida en sus manos y dejar de estar dudando y variando y siendo voluble en mi vida cristiana. Quiero decidir obedecer al Señor a partir de hoy. O quiero dejar esas cosas que me están estorbando y que no estoy viviendo en todo lo que ya soy como nueva criatura y sigo arrastrando cosas que el Señor ya venció en mi vida, que el Señor ya no deberían ser parte de mí. Y quiero vivir como el Señor, quiere obedecerle porque Él me salvó. Necesito su fuerza. Si tú quieres tomar una decisión, quieres orar, queremos ayudarte, hermano. Estamos en la misma lucha nosotros de la obediencia a Dios y quiero ayudarte. Así que si tú quieres orar, que oremos juntos, te pido que al final te espero aquí afuera de la puerta.
de mi puerta derecha, aquí, donde da el estacionamiento lateral, donde van a estar los baños en un futuro. Ahí te espero terminando el culto. A todos los que quieran ir, ahí hay sombra, vamos a orar, vamos a platicar y quiero proponerles algo también. Si tú, sinceramente delante de Dios, necesitas tomar una decisión con respecto a lo que se ha predicado, a lo que se ha explicado de la palabra de Dios, la palabra de Dios ha hablado, ahí te espero afuera terminando la reunión. Vamos a dar un tiempo para los que tengan que ir por sus hijos y vamos a tener un tiempo de oración. A los que lleguen, ahí los espero afuera de esa puerta, ahí voy a estar parado. Y si hubiera alguien entre nosotros que dice, pastor, yo necesito a Cristo, yo necesito la salvación en el Señor, yo necesito acercarme a Dios porque yo no soy un verdadero cristiano y no me he entregado al Señor de todo corazón. Por favor, habla con el que te invitó, con la persona que está ahí a un lado tuyo y dile, quisiera que alguien me explique cómo aceptar a Cristo. A menos que en este momento levantes tu mano y quieras que alguien te atienda. ¿Alguien que quiere aceptar a Cristo? Levanta tu mano en tu lugar, para que alguien te atienda y te explique cómo se acepta a Cristo en el corazón. ¿Habrá alguien que levanta su mano necesitando entregarse al Señor para salvación? Y alguien te va a atender. Levanta tu mano en tu lugar si hubiera esa necesidad, esa decisión. Si no es así, vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Quiero rogarte que tú nos ayudes para obedecerte por las razones correctas. Y que tú, Señor, levantes en esta iglesia más cristianos que te obedezcan, pero que te obedezcan por las razones correctas. Y que haya más creyentes que se entreguen a ti, que crean que realmente eres bueno, que realmente eres sabio y eres fiel y que nos salvaste para vivir en tus caminos y que eso es lo mejor. En tus manos nos ponemos. Bendice tu iglesia en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos.